Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha desatado una ola de especulaciones y suspiros entre los fans de dos de las estrellas más queridas del panorama internacional. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de los rumores, las coincidencias y, quién sabe, quizás de un nuevo romance? Porque hoy vamos a desentrañar la posibilidad de que la talentosa Demet Özdemir ponga rumbo a Italia, y todo podría deberse a una llamada muy especial de Can Yaman. Sí, han oído bien. Este es un vídeo que no se van a querer perder, así que quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos adentremos en este mar de intriga, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Pues bien, la noticia ha saltado como una chispa en redes sociales y en los medios de comunicación, y como saben, aquí nos encanta rastrear cada pista y traerles la información más jugosa. Parece que hay movimientos en el horizonte que podrían acercar a Demet Özdemir a las soleadas tierras italianas. Y como no hay humo sin fuego, la conexión inmediata, la que todos estamos pensando, es con su expareja y compañero de reparto en la exitosísima serie Erkenzicus, el guapísimo y carismático Can Yaman. ¿Se acuerdan de la química que desbordaban en pantalla? Era innegable. Y parece que esa conexión, esa magia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, podría estar resurgiendo, o al menos, la posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera muy significativa. Las primeras informaciones, los susurros que han ido creciendo, apuntan a que Demet Özdemir podría estar considerando seriamente una mudanza temporal a Italia. ¿Pero por qué Italia? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver Can Yaman con esto? Pues bien, Can Yaman es un auténtico ídolo en Italia, donde su fama se ha disparado hasta el cielo. Ha participado en proyectos de televisión, ha sido invitado a programas de gran audiencia, y su carisma natural lo ha convertido en un favorito del público italiano. Es un embajador de Turquía en tierras italianas, por así decirlo, y parece que está muy bien establecido allí, disfrutando de una vida profesional y personal que, al menos desde fuera, se ve muy gratificante. Ahora, conectemos los puntos. Se rumorea fuertemente que Demet Özdemir ha recibido una oferta para participar en un proyecto televisivo en Italia. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman. Las especulaciones sugieren que él podría haber jugado un papel clave en esta oportunidad. ¿Cómo? Pues de varias maneras. Podría ser que Can haya recomendado a Demet para este proyecto, utilizando sus contactos y su buena relación con productores y directores italianos. O tal vez, y esto es pura especulación, pero qué divertido pensar en ello, la oferta está relacionada con un proyecto en el que él mismo estaría involucrado, o quizás, y esto es lo que más ilusiona a muchos de ustedes, la llamada de Can Yaman ha sido para convencerla de que venga a Italia, no solo por trabajo, sino para reencontrarse. Es importante recalcar que por el momento, todo esto son rumores y especulaciones. Ni Demet ni Can han confirmado oficialmente nada. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde los rumores a menudo preceden a la realidad, estas pistas no se pueden ignorar. Los fans de la pareja, y no son pocos, están emocionadísimos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, trabajando en el mismo país, tal vez incluso en el mismo proyecto. La química que compartieron en Erkenzicus fue uno de los pilares del éxito de la serie. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que interactuaban, era pura magia televisiva. Verlos de nuevo juntos en un contexto diferente en Italia, sería un sueño hecho realidad para muchos. Además de la posible conexión con Can Yaman, hay otros factores que hacen plausible la mudanza de Demet Özdemir a Italia. Italia es un centro importante para la producción de series y películas, y una oportunidad para trabajar allí podría ser un gran paso en la carrera internacional de cualquier actor. Demet ha demostrado ser una actriz muy talentosa y versátil, y expandir su carrera a nivel europeo sería un movimiento muy inteligente y ambicioso. Italia ofrece un mercado diferente, nuevas experiencias profesionales y la posibilidad de llegar a un público más amplio. Así que incluso si Can Yaman no fuera el catalizador principal, la oferta de trabajar en Italia por sí sola ya sería un gran atractivo para Demet. Pero claro, no podemos evitar pensar en la coincidencia. Can Yaman, uno de los actores turcos más populares en Italia, y Demet Özdemir, que podría estar a punto de mudarse a Italia para un proyecto. Si a esto le sumamos el historial de su relación
Asada, la conexión es casi inevitable en la mente de los fans. Muchos recuerdan con cariño su relación, que fue muy pública y seguida. Aunque terminaron, parece que la admiración mutua y el respeto profesional han perdurado. Podría ser que Khan, al enterarse de que Demet podría estar explorando oportunidades en Italia, la haya animado, la haya guiado, o incluso le haya presentado esta oportunidad específica. Es una posibilidad muy atractiva, ¿no creen? Imaginen la escena: Demet llega a Italia, tal vez para comenzar las grabaciones de su nuevo proyecto. Y quién sabe si en su agenda, o en la de Khan, hay espacio para un reencuentro. No hablamos de un regreso romántico forzado, sino de un encuentro entre dos colegas que comparten una historia y un éxito compartido. Podrían ser vistos tomando un café, paseando por las calles de Roma o Milán, o incluso asistiendo juntos a algún evento. Cada pequeña interacción sería analizada al milímetro por la prensa y los fans, y la emoción sería palpable. Los seguidores en redes sociales están muy activos con este tema. Los comentarios, los memes, las teorías, es una locura maravillosa. Muchos expresan su deseo de verlos juntos de nuevo, ya sea profesional o personalmente. Otros, con un enfoque más pragmático, celebran la posible expansión de la carrera de Demet Özdemir en el mercado internacional. Pero la mayoría, sin duda, se alimenta de la chispa que genera la posible conexión con Can Yaman. Es la narrativa que todos queremos creer, la historia que nos gusta seguir. Además, pensemos en los proyectos de Can Yaman en Italia. Él ha estado involucrado en producciones italianas, ha lanzado libros, y está muy integrado en la vida cultural del país. Si Demet llega a Italia, no solo podría tener a Can como punto de contacto, sino también a todo el ecosistema que él ha creado allí. Esto podría facilitar mucho su adaptación y su integración en el nuevo entorno. Por otro lado, es importante ser cautelosos. Los rumores en el mundo del entretenimiento son volátiles y a menudo se basan en fragmentos de información. A veces, la realidad es mucho más simple y profesional de lo que imaginamos. Quizás Demet recibió una oferta por mérito propio, y la presencia de Can en Italia es solo una coincidencia. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, la sola idea de que sus caminos se crucen en la península itálica es suficiente para despertar la imaginación y la emoción de sus seguidores. La posibilidad de que Demet Özdemir se mude a Italia es una noticia emocionante por sí sola, pero la conexión que se le atribuye a Can Yaman añade una capa extra de intriga y nostalgia. Nos recuerda la época dorada de Erkencikus, una serie que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era tan fuerte que se convirtió en el tema de conversación principal, y aún hoy, muchos fans suspiran al recordar sus momentos juntos. ¿Qué tipo de proyecto podría ser este que atrae a Demet a Italia? Podría ser una serie dramática, una comedia romántica, o incluso un proyecto de una plataforma de streaming internacional. Las posibilidades son infinitas, y esto solo aumenta la expectación. Imaginen a Demet interpretando un personaje completamente nuevo, en un idioma diferente, con un nuevo equipo de producción. Sería una oportunidad increíble para su desarrollo artístico. ¿Y si la conexión con Can es real, cómo se manifestaría? ¿Sería una colaboración profesional, una amistad reconectada, o algo más? El misterio es lo que hace este tema tan fascinante. Los fans están especulando sobre cada detalle, buscando pistas en sus publicaciones en redes sociales, analizando sus gestos y palabras. Es un verdadero fenómeno de fan, y es genial ver tanta pasión y entusiasmo. En resumen, la posible mudanza de Demet Özdemir a Italia está en el aire, y la sombra de Can Yaman planea sobre esta posibilidad, añadiendo un ingrediente de romance y reencontró a la ecuación. Ya sea que la llamada de Can sea el catalizador directo, o simplemente una coincidencia que aviva las llamas de la imaginación colectiva, lo cierto es que la idea de ver a estos dos talentos compartiendo espacio en Italia es algo que emociona a muchos. Seguiremos de cerca cada actualización, cada pista, para traerles la verdad sobre este apasionante rumor. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Creen que Demet Özdemir realmente viajará a Italia? ¿Piensan que Can Yaman tuvo algo que ver? Nos encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan con nosotros lo que sienten, lo que piensan, porque este espacio es de todos ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Así que si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet y Can, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra gran familia, denle a ese botón rojo y activen la campana para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo que publiquemos. No se queden fuera de la diversión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de especulaciones y sueños. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.